Pensamiento y contexto, tema 9. Dos líneas de trabajo. Es lo que te digo. Pensamiento cotidiano, vamos a ver el pensamiento informal y la argumentación. Verás que esto tiene que ver con cómo argumentamos los médicos, los jurados, etc. Y el pensamiento en la práctica, en entornos cotidianos, condicionados por la cultura, sí, claro. Depende cómo lo... no hay unidad conceptual y metodológica y sí muchos conceptos para hablar del pensamiento informal, cotidiano, no formal, práctico, como tú y yo cuando razonamos. Yo creo que esto es así, pero esto es de la otra manera. Se utiliza en argumentación, solución de problemas poco estructurados y toma de decisiones difíciles. A diferencia de los tipos de razonamiento que hemos estudiado, deductivo, inductivo, no sé qué, no utiliza una forma lógica deductiva inductiva. ¿Vale? Normalmente ponemos los aspectos, primero los aspectos prácticos, retóricos, argumentativos, informales, y no tanto los lógico-formales, que es lo que hemos estudiado en los capítulos precedentes. No vamos a ver eso. Por otro lado, el pensamiento en la práctica, todos los procesos de pensamiento, todo lo que te dije, como en aquellos pueblos de allá, cómo piensan, cómo hacen inferencia, cómo calculan. Vygotsky le iba poniendo cosas para que categorizaran, para que hicieran y se pone en marcha en contextos de práctica cotidiana, también lo veremos en el laboral, en los intercambios comerciales, etcétera, ¿no? Y se han realizado desde la perspectiva sociocultural, sociohistórica cultural de Vygotsky, que dice que el pensamiento es una actividad cognitiva realizada con y a través de herramientas culturales, de las que está el lenguaje, el sistema de reglas, la lógica, las matemáticas, etcétera. Todo. Es el razonamiento informal. Vamos a empezar por el razonamiento informal, lo cotidiano, que no sigue una forma estandarizada de la lógica deductiva, ¿no? La argumentación, dicen algunos autores, es parte del razonamiento informal. La argumentación, ¿en qué escenarios está el razonamiento informal? Electorales, votos de este partido, porque somos en jurados, que hay que, en ejemplos de que hay que contemplar las razones del otro, contraponer, clarificar el propio punto de vista, sacar conclusiones, tomar decisiones. También veremos otras situaciones cotidianas como calcular precios de venta, organizar mercancías. Pues, tiene las herramientas culturales, el sistema de cálculo, calcular. Pensamiento en contexto. Así, ya seguimos. Estamos en la introducción, ¿no? Es una aproximación descriptiva. No te va a salir una teoría, va a ser una descripción de cómo lo hace. No es formal, no es algo de decir, el contexto se hace así. No, vamos a describir cómo razonan las personas, argumentan, resuelven problemas, etcétera. Asume una perspectiva retórica, informal, argumentativa. Es el modelo de la balanza de Leibniz, ¿no? Que decía que una creencia racional es la que sopesaba las creencias en los platillos de la raza. Leibniz era del siglo XVII. Buscamos razones a favor y en contra, sin atender a factores extralógicos, preferencias, prejuicios, etc. Por otro lado, en la tradición sociocultural, se plantea desde una perspectiva, esto era la aproximación descriptiva, que es temporal o histórica, también histórico-genética. El estudio tiene que incluir cómo se ha originado en un contexto sociocultural específico, mediante qué prácticas y qué herramientas, cómo ha evolucionado a lo largo de la historia. Netz ha hecho muchos estudios. Y también situar el origen sociocultural de la deducción permite a estos psicólogos socioculturales entender la deducción como un pensamiento específico contextualizado histórico y situacionalmente.
Están diciendo, aquí no vamos a hablar de deducción e inducción. Eso está situado en el pensamiento específico occidental. Y así, la perspectiva sociohistórica no tiene. No se puede considerar la deducción un proceso natural, universal o ahistórico. Por lo tanto, la deducción no puede ser un modelo ideal sobre el que contrastar todas las formas de razonamiento, sino más bien un modo específico, concreto, de razonamiento que toma sentido en el contexto de ciertas prácticas intelectuales. Y se utiliza metodología que sean capaces de estudiar lo más cercanas, parecidas a las personas que realizan cotidianamente. Validez ecológica, lo que se dice, para estudiar algo tienes que meterte a ver en el contexto, en la validez ecológica. Razonamiento informal. Aquí ya vamos a empezar el razonamiento informal. El efecto del contenido de Gonson-Lehr, que dice que los aspectos extralógicos, el contenido y el contexto, influyen en cómo se resuelve el razonamiento. Ese razonamiento informal intenta superar las limitaciones de la lógica formal, lo que hemos visto, la lógica formal, aposta por factores lingüísticos, contextuales, pragmáticos, incluso epistémicos, para hacer una inferencia, una argumentación o tomar decisiones. Definen el pensamiento informal en función de los tipos de situación en lo que ocurre y según sus características. Situaciones cotidianas, cuando se da a elegir a una persona a quién votar, cuando se sospecha dónde ir de vacaciones. Normal. Está presente también en muchos campos de actuación humana, diagnóstico médico, argumentos legales, relaciones internacionales. Vamos a ver las diferencias entre razonamiento informal y razonamiento deductivo. Pues el informal utiliza la retórica de Aristóteles y el deductivo la lógica. El informal, bueno, quiero decir, la forma de razonar es agregar o sustraer premisas y en el deductivo las premisas están dadas. No podemos añadir nada más que lo que haya en las premisas. El argumento siempre tiene un contenido en el razonamiento informal, aporta el contenido, y en el deductivo está vacío de contenido. En el razonamiento informal hay una solidez y consistencia está en el argumento y la forma del razonamiento deductivo garantiza su validez, etcétera. O sea, hay una a favor del razonamiento, o sea, ¿qué diferencias hay entre el razonamiento deductivo y el informal? Vamos a ver ahora la construcción de modelos situacionales y la aparición de sesgos en el pensamiento cotidiano. Perkins estudió cómo razonamos. ¿Qué sesgos aparecen? ¿Qué errores? En la relación de razonamiento con la inteligencia general. Modos de mejorar este aspecto disposicional, las habilidades de pensamiento cotidiano. Pues bien, para Perkins el pensamiento cotidiano elabora modelos de situación, modelos situacional, que pueden ser real o hipotética, pero que siempre tienen carácter abierto, múltiple y dilemático. Por ejemplo, problema de Perkins, les preguntaba, ¿el aumento del presupuesto en la educación pública llevará a una mejora en el servicio? Pues las personas tenían que elaborar modelos de situacionales, imaginando uno o más escenarios, empleando su conocimiento causal, intencional, de sentido común. Las evaluaban, tomaban una o varias posiciones frente a este problema. Los escenarios construidos, ¿qué les pasaban? Vinculados a argumentos, basados en razones, evidencias, orientados a apoyar el modelo construido, que favorecía el modelo del razonador o contrario, y aportando puntos de vista diferentes. Razonamiento informal. Los contraargumentos pueden provenir del interlocutor y del propio razonador. Un buen razonador que podría elaborar un mapa más o menos complejo sobre el asunto, sopesando razones a favor y en contra. En este ejemplo, ¿qué pasaba? Pueden darse razones que apoyen la idea de que más dinero ayuda a mejorar la educación pública. Razones que creen que ese efecto no se producirá o razonar que la educación se puede mejorar a través de otros programas. Los escenarios construidos pueden estar sesgados a favor por el punto de vista del sujeto, completo. Si el razonador carece de conocimientos, es incompleto. Vale. Para comprender los errores y los sesgos, Perkins aplicó un procedimiento en tres partes.
Le pedimos a los sujetos que dieran su opinión espontánea sobre un tema, el que hemos dicho. Debían emitir el grado de confianza que tenían en su opinión y el grado de interés. Segundo lugar, segunda parte, recogían las opiniones espontáneas y les decía que las completaran, que las escribieran, que les pusieran todo por escrito. Bien. Y en la tercera parte es que los investigadores, su objetivo era apoyar explícitamente la producción de argumentos y daban orientaciones metacognitivas, es decir, tenían que señalar, completar opiniones parciales, dar argumentos o razones a favor, en contra, hacer evaluación imparcial de argumentos. Y completaron el estudio, Perkins, con pruebas de inteligencia verbal, para ver si correlacionaban con ese pensamiento cotidiano. Y los datos se analizaron de diferente forma. Por ejemplo, contar los argumentos a favor del escenario propio y argumentos de un lado y del otro lado, en contra. Y se evaluó la calidad de cada argumento en dos dimensiones. Justificaciones del sujeto que ofrecía a favor y forma en que se trataba el argumento en contra. Los resultados indicaron cómo se lleva a cabo el pensamiento cotidiano y los sesgos que aparecen. Aparece el sesgo del punto de vista propio, que es más la norma que la excepción. Que es un sujeto construye su escenario completo, sesgado, el que tiene, ¿no? Y veían que los participantes tenían muchas dificultades para producir argumentos complejos y equilibrados en contextos cotidianos. Tenían muchas omisiones y sesgos. Dice Perkins que los sesgos, los escenarios incompletos o fragmentarios, en las relaciones cotidianas son debilidades. Dice, la hipótesis de Perkins es que la dificultad para producir escenarios completos y argumentalmente equilibrados se podría relacionar con la motivación, porque tenían poco interés en muchos temas, en índole social, económico. Cuando se analizó esa relación entre el interés y el desempeño, se observó que no había correlación significativa entre una y otra variable, el interés y cómo lo hacen. Otros resultados indican que si las personas muestran un interés previo al tema, considerado este controvertido, y antes ya tienen interés, desarrollan un modelo situacional más elaborado. Por lo tanto, la influencia de la motivación sobre la calidad de los razonamientos está abierta a estudios de debate. Otra hipótesis. ¿Hay relación entre la inteligencia y el razonamiento cotidiano? Esto Perkins lo deriva a la educación, a la clínica. Los sujetos que puntúan más alto en inteligencia producen más cantidad de argumentos de su lado y más completos. Sin embargo, no se obtienen correlaciones entre inteligencia y argumentos del otro lado. Gracioso. Esta evidencia que los recursos cognitivos los empleamos en buscar más argumentos que apoyen nuestras ideas que el querer explorarlas profunda y equitativamente. Vale, proponen el modelo triádico. Ahora lo vamos a ver. Modelo triádico. Ahora bien, en la siguiente diapositiva. Lo puse aquí, pero porque se profundiza en el proyecto cero de la Universidad de Harvard, pensamiento cotidiano, y se propone un marco teórico. Modelo triádico. Ahora pasamos. Bueno, pues proponen reforzar las habilidades metacognitivas y los aspectos de disposición más generales, ¿no? Hizo un estudio Perkins donde daba indicaciones precisas a los participantes para que generaran tantas razones como les fuera posible y que atendieran a diversas perspectivas. Querían fomentar habilidades de metacognición. Pedía a los participantes que dieran todas las razones a favor o en contra de un determinado problema y luego añadían comentándoles que tenían que pensar razones para sostener la conclusión contraria, aun sin estar de acuerdo. Como respuesta a este andamiaje metacognitivo, aumentaron en un 700% los argumentos del otro lado y en un 109% los de mi lado, inhibiendo la aparición de sesgos y los argumentos incompletos.
a través de la formación. En otro estudio se comprobó que estas habilidades se pueden incorporar de modo efectivo en las estrategias estables de los sujetos a través de formación. Se pueden aprender, ¿vale? A contemplar el elefante desde todos los lados. El problema o estamos en la enseñanza del pensamiento. Pues mejorar las estrategias metacognitivas ayuda a lograr un cambio de perspectiva centrado en cómo elaborar modelos adecuados y completos. Esto modifica la propia manera de pensar, abandonando la idea del ¿tiene sentido para mí?, pasando a sostener una epistemología crítica. La epistemología del ¿tiene sentido para mí? Es una idea ingenua, es la epistemología personal. Entendida unilateralmente, simple, conforme a las creencias propias del sujeto, y este individuo normalmente abunda en razones que refuerzan sus ideas previas y construye un modelo con el que sintoniza, ¿vale? Los problemas pensados desde una epistemología crítica se entienden como problemas dilemáticos que tienen múltiples perspectivas relativas, provisionales y no absolutas. Aquí el razonador contrasta su conocimiento recurriendo a diversas fuentes y experiencias cuando busca activamente las inconsistencias de su propio punto de vista. A la vez se acompaña de afectos positivos hacia la objetividad y el libre juego de razones. Pues bien, aquí viene el enfoque triádico. Perkins ha relacionado el pensar bien con los aspectos disposicionales del pensamiento. Disposición del pensamiento. El enfoque triádico que propone está formado por, 1, la capacidad general de desarrollar pensamiento, que es la facultad para pensar eficazmente sobre un tema de forma sostenida, dando explicaciones alternativas a explicaciones causales que propone. En segundo lugar, agudeza intelectual, es decir, correcta percepción de ocasiones que requieren pensamiento a la disposición de no ignorar. Y en tercer lugar, la inclinación, eso triádico, 3. Disposición que muestra, inclinación es la disposición que muestra una persona invirtiendo esfuerzos en meditar diferentes temas. Se relaciona con la curiosidad, la importancia del tema, los hábitos, la perseverancia. Los dos últimos aspectos, la agudeza intelectual y la inclinación, explican las diferencias individuales en tareas de resolución de problemas y toma de decisiones, en los que los sujetos tienen que pensar nuevas alternativas y puntos de vista valiosos. Los tres elementos de la tríada se articulan en el proceso de pensamiento, pero pueden ser distinguidos analítica y empírica. Y la distinción entre agudeza intelectual e inclinación permite comprender situaciones en las que un pensador percibe que una situación requiere pensamiento creativo y, sin embargo, renuncia a hacerlo. Pues continuando, aquí hasta Perkins se acabó. Según Richard, los maestros que crean disposiciones en sus estudiantes son los que utilizan la cultura de clase para favorecer el pensamiento. Elementos que identificó de estas prácticas. Dar oportunidades a los estudiantes para elegir y autoevaluar su pensamiento. Otro, alentar la autonomía. Y otro elemento, la independencia intelectual y tiempo para pensar. ¿Cómo se hacía el cultivo de la inclinación al pensamiento? Pues mediante formas explícitas, dando importancia a la curiosidad, la indagación, jugar con las ideas. Y por otro lado, las implícitas, el profesor, el modelado del profesor, porque se muestra a sí mismo entusiasmado con alguna razón. Los docentes también atendían a este desarrollo de la capacidad de pensar instaurando rutinas, como por ejemplo, tormenta de ideas, a nivel grupal o individual, que favorece la apertura, la flexibilidad mental. Preguntar habitualmente acerca de por qué, para promover la explicación del propio pensamiento. Adoptar una posición para que asumieran regularmente diferentes posiciones y que escribieran diarios de clases para registrar, documentar pensamientos, etc. Me parece muy bueno lo de Richard.
Vamos, pasamos a los procesos de argumentación. Pasamos a los procesos, estamos todavía con el pensamiento informal. Luego veremos el contexto, en qué contexto, ¿no? Señala que hay muchas investigaciones que se centran en conocer qué piensan los sujetos sobre problemas sociales o económicos. ¿Vale? Descuidando el cómo se desarrolla esa actividad, cómo piensa. Sí. Vale. Investiga cómo realizamos ese proceso de argumentación, cómo se contempla el punto de vista propio, el ajeno, y cómo esas habilidades se relacionan con la metacognición y las creencias epistemológicas sobre el conocimiento. Dice que la argumentación forma parte de un proceso discursivo basado en el diálogo. La argumentación persigue dos objetivos: detectar los argumentos dados por un oponente y eventualmente usarlos a favor de la propia argumentación, y también determinar la posición del oponente para descubrir los errores, los vacíos y aprovecharse para contrarrestar. Básicamente es lo que se hace. ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que basarse en buscar los fallos del oponente y usarlos para contraatacar. Bueno, yo lo había leído, pero no lo había contado hasta aquí. Como Perkins, también Kuhn considera a los razonadores que a los jóvenes les resulta muy difícil prestar atención a los argumentos opuestos. Y los jóvenes se centran en los que refuerzan y apoyan su propia posición, por tanto, descuidan el otro aspecto de la argumentación, que es prestar atención a la razón del oponente y utilizar las estrategias para influir sobre ella. Eran los procesos. Ahora vamos a ver las habilidades de argumentación. Las indagan Kuhn y otros. Indagan los argumentos espontáneos que dan adolescentes y adultos sobre la pena de muerte y los cambios que se registran en el grupo, posteriormente la condición experimental. Aquí formaron dos grupos experimentales, uno de adultos, uno de adolescentes y dos de control. Y dentro de cada grupo experimental se trabajan parejas. Participaban en una serie de 5 discusiones semanales en las que debían compartir y debatir sus argumentos a favor y en contra. El objetivo era llegar a un consenso. El grupo control no participaba en discusiones semanales. Se realizó un pretest con una escala de 13 ítems, valorando diferentes opiniones sobre el tema. El punto medio de esta escala indicaba indecisión. Una vez valorados los ítems, los sujetos argumentan por escrito sobre lo que han elegido. En el grupo post-test, o sea, se hizo un post-test 6 semanas después, los grupos experimental y control completaron la misma tarea valorando si el participar en el estudio les había favorecido cambiar de perspectiva. Algún cambio. Pues bien, en los argumentos espontáneos, pretest, en pro y en contra del pretest, se clasificaban en razones funcionales, es decir, la utilidad, la conveniencia de la pena de muerte como castigo, o no funcionales. Había otro grupo, era el que mencionaba a emociones, afirmaciones sin justificar, con aspectos morales. Estamos hablando de la pena de muerte. Bueno, miraron otra dimensión que era la estructuración de los argumentos y otros en donde se acompañan los argumentos de datos o evidencia. Luego se analizaron aspectos metacognitivos referidos a la propia argumentación. Tengo diferentes sentimientos de muerte o referido a otras personas. Yo conozco a otras personas que sí darían otra opinión, pero mi opinión es esta, etc. Resultaron cambios cualitativos observados o sea, igual estaban a favor y en contra de la pena de muerte, cualitativos. Observados en los argumentos del pretest y el del post-test, de opinión no formada a una opinión formada, de no argumentar a argumentar, de argumentos no funcionales y no justificados a argumentos funcionales, de los de un solo lado a los de ambos, presentación de evidencia, introducción de aspectos de cambios cualitativos. Y no todos los argumentos dados tenían los mismos tipos de cambios. Crearon, por lo tanto, 4 categorías. Es decir, todos los cambios en una dirección progresiva.
Se agregaron argumentos, todos los cambios regresivos. No se introdujeron mejoras. Tercero, cambios tanto progresivos como regresivos. O cuarto lugar, que no hubo cambios. Tenían abarcar todos los aspectos. Los del grupo experimental mostraban cambios progresivos y los del grupo control regresivos mixtos o no mostraban. Hasta aquí los cambios cualitativos entre el pretest y el posttest. Cambios cuantitativos entre el pre-test y el posttest. Es decir, incremento o disminución de cantidad de argumentos dados en el pre y en el post. Pues bien, los grupos experimentales mostraron más cantidad de cambios. Eran de varios tipos. De argumentos neutrales a moderados. De argumentos polarizados a moderados. Y en general los sujetos creían haber cambiado mucho más de lo que realmente habían. Cuando los sujetos evaluaban el cambio, consideraban que lo habían hecho en mayor medida de lo que realmente habían cambiado. Sí, los sujetos creían que habían cambiado más. No sé, hay algo por ahí. Es una cosa importante. Tú ves un cambio en ti, uy, ¿cuánto he cambiado? En realidad igual no has cambiado tanto. Has introducido pequeños cambios, pero no ha habido un gran. En las parejas que discutieron sus argumentos, se evidenciaban cambios en las habilidades de argumentación, mientras que en el grupo de control no se observaban cambios. Y se dio peores a algunos aspectos que mejoraron en los otros. Las mejoras en adolescentes y adultos no se dio por igual. Los adolescentes pasaron de considerar argumentos de un lado a tenerlo de ambos, incorporando elementos nuevos que permitieron cambiar de opiniones. Los adultos resistieron cambios limitados de argumentos de un lado a de ambos y la construcción de funcionales justificados. Pues, por lo tanto, la edad y la madurez cognitiva parecen influir en los cambios. Más, es muy lógico que los adolescentes cambien más, mejoraron, pasaron más. Los adultos están menos dispuestos a cambiar y los adolescentes cambian con más frecuencia. Hay que matizar esto, pues los adolescentes del grupo control fueron menos permeables a los cambios. El grupo experimental de los adolescentes cambió más que el grupo experimental de adultos, más que el grupo control de adolescentes. Otra diferencia es la variable edad. Los adultos, además, se mostraron más hábiles en el manejo simultáneo de múltiples alternativas a favor y en contra. Pero los adolescentes muestran poca eficacia y no progresan igual que los adultos con la intervención. Bueno, argumentos no mencionados el pre-test aparecían en el post-test. Bueno, Kuhn y colaboradores dicen que las habilidades de argumentación mejoran por el intercambio activo y prolongado por parejas y con diferentes compañeros. Estos cambios muestran, sin embargo, no ser acusados, revelando gran estabilidad en las opiniones. Muchos no cambian de idea y si lo hacen es porque suavizan su posición extrema a moderada. Por lo tanto, queda claro que los argumentos se hacen más complejos en contextos de intercambio y discusión, es decir, cuando los sujetos no tienen en cuenta solo su punto de vista, sino también el de su interlocutor. Argumentación, metacognición y creencias epistemológicas. ¿Qué es metacognición? Reflexión acerca de la propia actividad de pensar y de conocer. Por ejemplo, reflexiones que ocurren cuando una persona justifica su cambio de perspectiva o deliberaciones sobre algún aspecto. Y la actividad metacognitiva se relaciona con las creencias epistemológicas, que son aquellas creencias que se obtienen acerca de lo que es el conocimiento y cómo se construye. ¿Vale?
Si una persona cree que el conocimiento es absoluto, entonces el juego argumental y el pensamiento crítico es necesario. Es innecesario. El conocimiento es absoluto. Pero si cree que la realidad no es directamente conocible, tendrá una concepción evaluativa del conocimiento. Aquí, en este caso, entenderá que puede haber múltiples puntos de vista sobre un tema y que a su vez se pueden ser evaluados en función de argumentos que se elaboren, el marco conceptual que se construya y las pruebas empíricas que se reúnan. Entonces tenemos, si crees que el conocimiento, la creencia epistemológica de que el conocimiento es absoluto, te hace rígido, pero si crees que la realidad no es directamente conocible y hay una actitud evaluativa. Y las creencias epistemológicas tienen desarrollo, se desarrollan las personas más simples, absolutistas, o más complejas, evaluativas. Y se relaciona con el desarrollo cognitivo y el área de conocimiento sobre que reflexionamos, ¿no? Pues parece más sencillo llegar a creencias evaluativas sobre el conocimiento del mundo social que del mundo físico. Lo físico así es así. O las montañas, así. Pero el mundo social. Kuhn entiende el pensar como el desarrollo de contextos teóricos, retóricos y argumentativos que se exigen considerar conjuntamente varios puntos de vista, el propio y el de los pensar, en consideración a los otros. Dice que la diferencia entre los buenos pensadores y los no tan buenos es la habilidad para percibir la importancia de considerar el punto de vista del oponente. Es muy bueno, ¿no? Bueno, Kuhn era mujer. Kuhn es una mujer. ¿Qué quiero decir? Vamos, el libro viene como ella. No. Sí, pero Kuhn es una mujer. Cambiamos de tercio. Hasta aquí el pensamiento informal, la forma de pensar. Pasamos a Vygotsky. Pensamiento, psicología del pensamiento en contextos cotidianos. Pensamiento en la práctica. Se inspira en la psicología socio-histórico-cultural de corte vygotskiano. Silvia Kirchner dice que el pensamiento se desarrolla siempre en un contexto. Perdón. Sí. ¿Quién dice? Vygotsky, Kuhn. Sí. En este tema sí. Sí, son los que más salen. Bueno, no sé si he visto alguno más, pero aquí sale Kirchner, pero no está sacada del libro, ¿no? Bueno, no nos va a dar tiempo a darle porque la segunda parte, porque hay pensamiento en contextos laborales, o sea, quiero decir, en la práctica hemos visto de Vygotsky, pero luego hay en contextos laborales, de niños, a ver cómo, aquí es lo que el pensamiento en contexto, claro, cada uno es el suyo, ¿no? Si es el trabajo, etcétera, ¿no? Dice que desde esta perspectiva de Vygotsky, el pensamiento está situado en un contexto práctico, ya sea la escuela, el trabajo, la vida cotidiana o el laboratorio de psicología, y no es un proceso exclusivamente interno. Dice que la psicología cultural también entiende que el pensamiento se apoya y es producto del uso que las personas hacen de las herramientas culturales, materiales y simbólicas, presentes en los contextos de práctica e interacción. ¿Bien?
La relación entre los procesos cognitivos y las herramientas culturales tiene una dimensión histórica o temporal. Probarlo. Vale. Sale a la deducción. Vale. Pensamiento deductivo es el producto, y vuelven a hablar del pensamiento deductivo, producto de prácticas sociales y culturales y la cuna donde se generaron formas de pensamiento abstracto y descontextualizado. Esto implica que hoy nos apoyamos en esquemas silogísticos para obtener una conclusión por el hecho de que estos esquemas surgieron previamente en las prácticas sociales y culturales. Esto modifica el modo en que se entiende la relación entre lógica y psicología. Por lo tanto, los modelos deductivos u otros sistematizados por la lógica y la matemática no pueden exponer modelos normativos externos al propio pensamiento. Estamos diciendo lo mismo que decíamos antes. No, vamos a ver, la deducción es una cosa. Lo comparamos con el pensamiento informal. Aquí también, en la práctica, la deducción es una forma de razonar, de tener pensamiento en ese contexto. Labucio señalaba que los seres humanos hemos aprendido a deducir gracias a los modelos normativos, son herramientas culturales que participan en la regulación del pensamiento, pero sin representar un ideal adecuado para todas las situaciones. No funciona el razonamiento deductivo en todas las situaciones. Dos premisas de una conclusión. Lev Vygotsky y Luria inauguran una novedosa forma de entender y estudiar la actividad psicológica. Entendieron que toda actividad psicológica se realiza con mediación de los productos de la cultura, lenguaje y la escritura, los sistemas de notación. Propusieron el estudio de los diversos planos de la génesis de la actividad psicológica, desde la filogénesis hasta la historiogénesis, ontogénesis y microgénesis. La filogénesis es a toda la especie, la ontogénesis es dentro del individuo, la microgénesis ya no me acuerdo, y la historiogénesis también. Bueno, para ponerle cara y ojos me he quedado atrás. Pero... Vale, vamos a darle la formación. El lenguaje es fundamental en la formación de la conciencia total. Sus procesos, ellos el pensamiento, para comprender el papel mediador del lenguaje en la formación de la conciencia y del pensamiento, Vygotsky recurrió a la explicación ontogenética. El lenguaje es un instrumento de comunicación y de creación de conciencia. Proceso que se produce, según lo llamado por el autor, ley de doble formación. Que te dije antes, el lenguaje primero es un instrumento de comunicación intersubjetos, el cuidador habla al bebé, para luego herramienta de comunicación intrasubjetiva. Por eso es la explicación ontogenética. ¿Cómo entra dentro? El niño se apropia de los usos y estructuras del lenguaje. Por eso el lenguaje, su función primordial es entre personas, se convierte en un instrumento de comunicación interna como pensamiento que regula la propia conducta. Vygotsky y Luria estudian el valor que tienen estos elementos, toman en la estructuración del pensamiento, cómo cambia cuando se modifican los elementos del contexto, una cultura analfabeta, una cultura letrada, nuevas formas económicas de producción, modos de vida, elementos culturales, escrituras y el cálculo. Hicieron el registrar en un laboratorio natural para comprobar la existencia de hipótesis socioculturales. Comunidades rurales con economía de subsistencia, analfabetas generalmente y con formas de organización social prácticamente feudales. Estaban incluidas en un programa de formación, alfabetización y colectivización de la tierra, de los modos de producción de los soviéticos, la Revolución Soviética. El estudio fue muy amplio, incluyó procesos de percepción, abstracción, generalización, deducción, conclusión, razonamiento, resolución de problemas, imaginación, autoanálisis y autocontrol. Fue muy complejo. Pusieron a prueba una serie de hipótesis, entre ellas una por la cual vinculaban estas variaciones con formas diferenciales de generalización y abstracción, que es la base para los procesos de formación de conceptos, generalización y abstracción. Estudiaron tres grupos: sujetos analfabetos, que conservan su modo tradicional de organización económica y social; sujetos con escaso nivel de instrucción, que empiezan a participar en la colectivización económica; sujetos con mayores colectivización y activización, participan en experiencias económicas colectivas. Se ofrecía a los participantes una representación de 4 objetos:
tres de la misma categoría, uno diferente. Tenían que decir que objetos eran parecidos, se pueden juntar en un grupo, nombrar con una palabra en común y cuál no sirve o cuál no puede ser nombrado con palabra igual o no podía ser nombrado igual a los otros. Los objetos escogidos forman parte de una categoría lógica o formaba parte de una situación práctica. Un martillo, una sierra, un leño, una hacha. Y había dos posibilidades de clasificación. Herramienta o bien por la situación de una situación práctica. Cosas para cortar. Los investigadores buscaban encontrar los modos en que los objetos organizaban esa información. El primer resultado que observaron es que en muchas ocasiones las instrucciones que daban a reunir los objetos análogos eran entendidas como reunir los objetos adecuados para algo, para una finalidad concreta. Es decir, cambiar de teoría por práctica. La tarea de agrupar objetos según un mismo indicio era realizada como una operación de asociación de los objetos partiendo de la introducción de una determinada situación práctica. Para estos sujetos, por ejemplo, el martillo no era portador de características abstractas que pudieran servir de base para la agrupación. Se refería a unas nociones concretas para una situación práctica. Además, la agrupación de objetos según la situación práctica era muy estable, porque cuando esto se contraargumenta, indicaba que el leño debía ir aparte porque no estaba hecho del mismo material que el martillo, la sierra o el hacha. O que estas herramientas y el leño no. Estas eran herramientas y el leño no era herramienta, etc. Los sujetos contestaban que esos no eran aspectos esenciales, que quien lo pensara no comprendía nada. Los investigadores encontraron que los analfabetos operaban reproduciendo la situación práctica. Los sujetos con poca escolaridad realizaban la tarea utilizando ambas tendencias de generalización, la práctica y la teórica. Y los que habían terminado algún curso escolar, la clasificación según una categoría teórica fue predominante, accesible y predominante. Entonces, ¿qué es lo que evidencian los resultados? En el primer grupo, el principio práctico predomina de forma absoluta entre los sujetos, los analfabetos, el grupo de los analfabetos. En el segundo grupo, los que tenían algún curso, se daba una transición. Actuaba el principio de clasificación categorial y el de situacional. Y en el tercer grupo, los sujetos identifican el criterio que les permite organizar los conceptos de la serie bajo una etiqueta más general. Estos criterios pueden ser funcionales o cualquier otro que indique semejanza. Y depende de las exigencias de la forma continua. ¿Qué explicación dan los autores? El pensamiento no ha cambiado desde dentro. Se transforma en la medida que cambian formas de producción que imponen nuevas formas de organización social. Es decir, el pensamiento va cambiando junto con y en relación mutua con el contexto. A partir de los resultados anteriores, se abrió un campo de estudio del pensamiento en tareas cotidianas y los métodos. Los métodos que utilizan para estos estudios es la observación sistemática, la observación participante, entrevistas en profundidad, o sea, de forma ecológicamente válida, no en el laboratorio. A mí me gusta Vygotsky por eso, porque por lo menos la forma de investigar es con lo que hay. ¿Sí? Puedes hacer grupos perfectamente, para demostrar algo, pero no tienes que crear una situación artificial en el laboratorio. Y ahí viene la explicación de Bronfenbrenner. Investigaciones psicológicas psicológicamente válidas deben mantener al menos atender tres aspectos. Integridad de la situación real, ser fieles a los contextos culturales y sociales más amplios de los que provienen los sujetos, mantener consistencia entre la definición de la situación hecha por el participante y la de los investigadores, así como con los resultados, las manipulaciones experimentales. Tiene que haber correspondencia entre el punto de vista del sujeto y la definición conceptual implícita y explícita de los investigadores. Ecológicamente válido. Vamos a, si no nos da tiempo, ya hemos terminado con Vygotsky. Ahora vamos a ver un estudio en la fábrica del arte. ¿Te estoy agobiando?
Falta poco, pero... Sí. Porque yo sé que sí, pero no me presentaba. ¿Cuál es tu nombre para reconocer tu mail? ¿Tú pusiste algo que yo te reconozca? ¿Un mail? ¿Qué me pusiste ¿Qué me pediste en el mail? ¿Qué me has pedido? No, pero aquí no lo he escrito. Ah, vale, pues vamos a escribirlo. Cerramos aquí, lo dejamos en un estudio en la fábrica de lácteos. Sí,